¿Por qué fracasan los equipos ingleses en Europa en caso de que lo hagan? Hoy, los motivos en la media inglesa. Su armario se basa en una camisa robada, una camiseta de Berlín y otra de Oakland Roots. Indescriptible. A ver, voy a explicarlo, solo explicarlo, Esta semana todos los equipos ingleses han quedado eliminados de las competiciones europeas. Bueno, se salva el Aston Villa gracias al Dibu Martínez. ¿Quién lo habría imaginado? Un argentino salvando el orgullo de la pérfida Albión en la tanda de penaltis. Pero todos los demás han quedado eliminados. El Arsenal y el Manchester City quedaron eliminados en la Champions League y Liverpool y West Ham United quedaron eliminados en la Europa League, así que el Aston Villa es el único representante inglés que queda en liza, en su caso, en la Conference League. Es la primera vez desde la temporada 19-20 que no habrá clubes ingleses en las semifinales de la Champions League. Suele repetirse el mantra de que los clubes ingleses fracasan en Europa. Hoy vamos a tratar de descubrir primero, si eso es cierto, y en segundo lugar, en caso de que eso suceda, cuáles pueden ser los motivos que se esconden detrás de este fracaso. Comencemos por el punto número 1. Para comenzar el análisis, vamos a echar un vistazo a las finanzas. Porque al final, como descubrió Soccernomics hace ya muchos años, las finanzas al final son los que dictan la posición en liga de un equipo. Hay una correlación directa entre el gasto en salarios y traspasos de un club con su posición en liga. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer un ejercicio muy sencillo que nos va a servir para ilustrar esto, que es echar un vistazo a la clasificación de la Deloitte Money League de 2024. Ya sabéis que este es un estudio que efectúa la consultora Deloitte cada año, en el cual hace un ranking de clubes en función de sus ingresos. Os propongo un ejercicio muy sencillo, que es ver los enfrentamientos que se han producido en Champions League este año y ver quién ha salido vencedor. Para empezar, veis que el Real Madrid le ha vencido al Manchester City, es decir, el club con más ingresos ha vencido al segundo club con más ingresos. Es decir, desde un punto de vista financiero, es lógico que el Real Madrid gane al Manchester City. El PSG ha vencido al Barça. Bueno, tiene más ingresos que el Barça, desde un punto de vista financiero, es lógico. El Bayern le ha vencido al Arsenal. Ya veis que el Bayern es el sexto club con más ingresos en esta lista, mientras que el Arsenal es el décimo. Así que también tiene lógica esa eliminación del Arsenal a manos del Bayern. Por supuesto, sí que hay algunas pecheadas evidentes. Vemos ahí en quinta posición al Manchester United, un club que ha fracasado estrepitosamente esta temporada. Cayó en su grupo ante el Bayern Múnich. Ya veis que tienen unos ingresos similares. Bueno, entra dentro de la lógica. Lo que no entra dentro de la lógica es quedar último en un grupo donde también estaban Copenhague y Galatasaray. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muy fácilmente uno extrapola todos los resultados y dice, bueno, han perdido los ingleses, es que pecheada de los ingleses. No, también tienes que mirar contra quién han perdido, y en este caso han perdido contra equipos que tienen una capacidad financiera muy similar. Esto en cuanto a las finanzas. Primer punto, tema de finanzas. Es verdad que, por ejemplo, ahí veíamos también al West Ham, es uno de los clubes que tiene más ingresos en esta lista, ha caído eliminado en Europa League ante el Bayer Leverkusen, que es un equipo que tiene menos ingresos. También en este caso es verdad que puedes decir que el Bayer Leverkusen esta temporada está rindiendo por encima de su nivel, como ha demostrado en la Bundesliga. Siguiente ejercicio que vamos a ver. Os recuerdo que estamos tratando de descubrir si efectivamente los ingleses fracasan en Europa. Siguiente ejercicio que vamos a ver, vamos a echar un vistazo a los finalistas de Champions en los últimos 25 años. ¿Cuántos clubes de cada país han jugado la final de la Champions en los últimos 25 años? Vamos a ver la lista y observamos que Inglaterra es el país que ha tenido más finalistas de Champions en los últimos 25 años. No solo ha tenido más en cantidad, sino que también es el que ha colado a más equipos diferentes. Ha habido 6 finalistas ingleses. El Big Six inglés al completo ha jugado al menos una final de Champions en los últimos 25 años. España les sigue con 15 participaciones, por supuesto los 3 grandes, Atlético, Real Madrid, Barça, y también, pues hace ya muchos años, el Valencia, cosa que hoy parece difícil que se repita. Le siguen Italia y Alemania con 8 y 3 representantes cada uno, Milan, Inter, Juve, Bayer Leverkusen, Dortmund y Bayern, 2 en el caso de Francia, Mónaco y PSG, y 1 en el caso de Portugal, que es el Oporto. Es verdad que esta estadística, que es muy gráfica, no deja de ser muy reduccionista, porque tiene en cuenta solo una competición y además tiene en cuenta una competición que se decide por eliminatorias, con lo cual hay un enorme factor del azar, porque depende mucho de contra quién te toque jugar. Por ejemplo,
Manchester City y Real Madrid, este año mucha gente coincide que es una final anticipada, quizás si hubieran ido por lados diferentes del cuadro, ambos habrían llegado a la final. Así que vamos a utilizar otro recurso más para tratar de discernir si realmente los ingleses fracasan en Europa. Y en ese sentido la herramienta más útil posiblemente sea el ranking UEFA, del que hemos hablado mucho este año, porque ya sabéis que el ranking UEFA decidirá cuáles son las ligas que se llevan un representante, las dos ligas que se llevan un representante adicional en Champions League, que en este caso, en esta primera edición de esta remodelada Champions League, serán Alemania e Italia. Alemania e Italia el año que viene meterán a 5 representantes en la Champions League. Vamos a ver el ranking. En este ranking, Inglaterra ha sido primera en 5 de las últimas 6 temporadas. 5 de las últimas 6 temporadas, ahí veis solo 5 de esas 6, pero en la 17-18 Inglaterra también es primera. Aquí en este gráfico os he puesto simplemente las últimas 5, la única temporada en la que Inglaterra no fue primera, en que fue tercera, la 19-20, y aún así, fijaros que quedó muy cerca de las otras. España tuvo 18.92, Alemania 18.61, Inglaterra 18.57, pero el resto de temporadas ha sido confortablemente la liga que ha sumado más puntos. Para que entendáis cómo se suman los puntos de este ranking, básicamente los equipos de cada país suman 2 puntos por victoria, 1 por empate, hay puntos adicionales por pasar rondas y luego se divide entre el número de participantes que tienes. En este caso, por ejemplo, Inglaterra y España tienen que sumar más puntos porque tienen 8 representantes, Alemania e Italia tienen 7. Así que, viendo todas estas cifras, no podemos afirmar que los ingleses fracasen en Europa, ¿no? Hemos visto varias cifras. Yo creo que no sería justo decir que los ingleses fracasan en Europa. Lo que en cambio sí creo que todos podemos llegar a estar de acuerdo es que, considerando que la Premier League es con mucha diferencia la liga de fútbol más seguida del mundo y la que genera más ingresos, sí que posiblemente está rindiendo por debajo del nivel al que debería rendir. Es verdad que luego hay eliminatorias, que influye el azar, momentos de cada club. Luego hay una cosa que se comenta poco sobre las competiciones europeas, es que hay un decalaje de un año. Es decir, hay muchas veces en que un club está a muy buen nivel. Imaginaos el Bayer Leverkusen, por ejemplo, ¿no? El Bayer Leverkusen ha ganado la Bundesliga este año y ha llegado ya a semis de la Europa League. El Bayer Leverkusen este año está muy bien. Pero cuando participe en la Champions como campeón alemán será el año que viene. Quizás el año que viene han vendido a 3 estrellas, se ha ido el entrenador, no parece ser el caso, pero es un ejemplo hipotético, ¿no? Es decir, siempre existe este decalaje de un año, ¿no? Es decir, el año siguiente el club puede estar mucho peor que cuando se clasificó para esta competición. Entramos ahora sí, viendo que los clubes ingleses no fracasan en Europa, pero sí que posiblemente rinden por debajo de lo que deberían rendir. Vamos a tratar de analizar algunos de los motivos que pueden esconderse detrás de este rendimiento, este bajo rendimiento de los clubes ingleses en Europa. Y comenzamos hablando de un tema del que se habla siempre cuando se cuentan estas cosas, que es el parón invernal. El famoso parón invernal que en Inglaterra no existe. Vamos a echar un vistazo para comenzar a el parón invernal de este año. Parón invernal de este año en las grandes ligas europeas. En el caso de la Bundesliga ya veis que pararon prácticamente un mes, 3 semanas, del 20 de diciembre al 12 de enero. En el caso de la Liga pararon una semana, es decir, durante el periodo navideño se detuvo la Liga. En el caso de la Ligue 1 también un parón similar al de la Bundesliga, y en el caso de la Serie A pues una semanita, menos que en el caso de la Liga paró como 10 días, en el caso de la Serie A pues simplemente una semana, lo que pasa es que coincidió con el fin de año. Así que ya veis que en general las ligas suelen detenerse en estas fechas, algo que no sucede en Inglaterra. En Inglaterra, veis que por ejemplo la Serie A no se detiene, pero siguen jugando semana a semana. En Inglaterra no solo no se detiene, no hay parón invernal, sino que además aumenta el número de partidos que se juegan en esas fechas. Porque ya sabéis que el 26 de diciembre es el tradicional día de Boxing Day, luego hay una jornada en fin de año y luego el primer fin de semana de enero se disputa la tradicional tercera ronda de la FA Cup, que es cuando entran en liza los equipos de la Premier League. Mientras los clubes alemanes estaban descansando, en Inglaterra se jugaron 3 jornadas de Premier League y una ronda de FA Cup para que
os hagáis un poco una idea de la comparativa. Entre los clubes alemanes estaban descansando, los dos estaban jugando 3 de Liga más una de FA Cup. Para paliar este efecto del cansancio, la propia Premier League se dio cuenta, los clubes grandes, se dieron cuenta de que esto tenía un efecto en su rendimiento en Europa y en última instancia en sus ingresos, que al final es lo que les importa a los dueños de estos clubes. Así que consiguieron convencer al resto de equipos de la Premier League para introducir una especie de semi parón invernal en la temporada 19-20, que en realidad no se ha vuelto a hacer hasta esta temporada 23-24 y ya no se volverá a hacer porque ya se lo han cargado. Es decir, que la idea del parón invernal en Inglaterra se aprobó en 19-20, se ha hecho 2 veces y ya la han eliminado. Vamos, lo que se conoce como un éxito absoluto. Lo que pasa es que realmente no es un parón. Básicamente lo que hacen es cogen una jornada de Premier League y los 10 partidos los dividen en 2 fines de semana, ¿vale? Se juegan 5 en uno, 5 en otro, así que los aficionados tienen Premier League los 2 fines de semana, pero hay 10 equipos que descansan una semana y 10 equipos, perdón, 10 equipos que descansan una semana y 10 equipos que descansan otra, que me hago un lío. El problema es que este año, por ejemplo, ha habido clubes que no han podido ni siquiera aprovechar esta semana de descanso porque les ha caído un replay de FA Cup. Así que, en realidad, el supuesto descanso ni siquiera ha sido tal porque les ha caído un partido en esa semana. Algunos clubes sí que han podido hacer pues una semana de descanso, pero otros ni siquiera han podido hacer eso. Os voy a poner un ejemplo de algunos clubes que en Europa han jugado en Europa esta temporada y la carga de partidos en estos meses, para que veáis un poco la aplicación práctica. He cogido como ejemplo el West Ham. El West Ham, entre el 3 de diciembre y el 4 de febrero, jugó 14 partidos. 14 partidos. 14 partidos en 2 meses. Imaginaros lo que es eso, 14 partidos en 2 meses. En ese plazo, a efectos comparativos, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí veis que el West Ham jugó 14 partidos en esas fechas, en 2 meses, del 3 de diciembre al 4 de febrero. En esas mismas fechas, el Betis jugó 12, el Atalanta jugó 12, pero ya veis que el Bayer Leverkusen o el Lille jugaron solo 10 partidos. El Lille, que estuvo a punto de eliminar al Aston Villa, y el Bayer Leverkusen, que está ya en semifinales de la Europa League. Lógicamente, esto tiene un impacto seguro sobre el rendimiento. Como decía, la efectividad de este pseudoparón ha sido tan nula que la Premier League lo ha eliminado ya directamente para la próxima temporada, a cambio de arrancar una semana más tarde la Liga, a mediados de agosto, para darle un poco más de descanso a sus futbolistas. La realidad es que los equipos ingleses llegan absolutamente fundidos a los meses de febrero o marzo, cuando se retoman las competiciones europeas. De ahí que muchos entrenadores procedentes del continente en los últimos años hayan pedido que se eliminen estos partidos de Navidad, incluyendo Jürgen Klopp, Pep Guardiola y un largo etcétera, que consideran que eso reduce sus opciones de triunfar luego en competiciones europeas. Primer factor, por tanto, que tenemos que citar, el parón invernal. Segundo factor, la intensidad de la Liga. Luego rescataremos unas declaraciones de Gareth Bale también al respecto. Hay muchos jugadores, muchos entrenadores lo han comentado, muchos entrenadores españoles que han entrenado en Premier League. Siempre se dice, bueno, la liga inglesa pues es que tiene mucha intensidad, las transiciones son muy rápidas, la presión, etcétera, etcétera. Pero necesitamos datos. En este sentido, en un artículo en 2020, la web Training Ground Guru utilizó datos de Skill Corner desde el inicio de la temporada 19-20 hasta que el fútbol se detuvo por la pandemia en 2020. Los resultados son claros en este sentido. La Premier League es la liga con mayor intensidad y mayor número de sprints. Ahí lo veis respecto a las otras ligas. En el eje vertical tenéis la velocidad pico de sprint, ahí lo veis, y en la parte de abajo tenemos el número medio de actividades de alta intensidad, y ahí veis cómo la Premier League pues claramente destaca en este punto. Vamos a ver el siguiente gráfico, también procedente de la misma fuente, donde una vez más se observa lo mismo. En este caso el eje vertical es el número de actividades de sprint y en el eje horizontal la distancia del sprint, es decir, que veis que también se hacen más sprints y sprints más largos en la Premier League que en el resto de ligas. A todo esto, por supuesto, hay que añadir otro factor importante, que este ya es muy difícil de cuantificar, porque es un factor muy subjetivo, que tiene que ver con la fatiga mental. Y en este punto recuperamos unas declaraciones de Gareth Bale en 2017, que dijo lo siguiente: en cada partido de Premier League tienes que estar al 100%
100% los 90 minutos o pierdes. Los equipos españoles saben que tienen esa ventaja sobre los equipos ingleses. Creo que ocurre con cada país, España, Italia, Alemania, todos ellos tienen vacaciones en invierno. De nuevo, fijaros como Gareth Bale también hace referencia al tema del parón invernal. Sigue Gareth Bale diciendo, también en España tú puedes ir ganando al descanso contra un equipo de abajo y levantar el pie del acelerador. Si solo lo intentas durante 45 minutos, no ganarás un partido en la Premier League. Que son declaraciones que hemos oído en repetidas ocasiones en futbolistas que han competido en las dos ligas y también en entrenadores que han dirigido en las dos ligas. Así que, por ir recopilando, parón invernal, intensidad de la liga, vamos con un tercer factor que ahora sí tiene que ver con el volumen, que es el número de partidos. Siempre se dice, la Copa de la Liga en Inglaterra, claro, añade muchos partidos. Bueno, he hecho un ejercicio muy sencillo, que es sumar el número de partidos totales que han jugado los grandes en Europa entre todas las competiciones en las últimas 4 temporadas. Vamos a echar un vistazo a ver si esa afirmación es cierta y se juegan más partidos en Inglaterra. Ahí veis que el club que ha jugado más partidos en las últimas 4 temporadas, por supuesto, está la temporada de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de la Liga francesa se detuvo, ¿vale? No cambian mucho los resultados, pero bueno, lo menciono. El Manchester City ha jugado 239 partidos en las últimas 4 temporadas, casi 60 de media por temporada, es una locura. Fijaros que el segundo que más ha sido el Liverpool con 225, se le acerca un poquito el Madrid, 220, que ha jugado, fijaros, ha jugado 19 partidos menos, 19 partidos menos que el Manchester City. El Barça ha jugado 211. Fijaros cómo ha jugado 28 partidos menos que el Manchester City. Es casi una temporada de liga. Es de locos. El Inter también 211. He metido al West Ham también para que os deis cuenta que incluso los clubes más pequeños, y además el West Ham en estas temporadas fue eliminado muy pronto de las competiciones de Copa, suma 199, el PSG 206, es decir, el PSG ha jugado en las últimas 4 temporadas, ha jugado 33 partidos menos que el Manchester City. Teniendo en cuenta que la Liga Francesa tiene 34, prácticamente en las últimas 4 temporadas el PSG ha jugado una liga menos, local, una liga francesa menos que el Manchester City. Es decir que, bueno, pues queda demostrado que efectivamente los equipos ingleses en general, sobre todo si llegan lejos en las copas nacionales, disputan muchísimos más partidos que la competencia, lo cual evidentemente tiene un factor que además se va acumulando a lo largo de las temporadas. Vamos con otro factor. Hemos mencionado la intensidad, el número de partidos, el parón invernal. Vamos con otro factor que se menciona a veces de pasada, pero que tiene un impacto seguro. Siempre se dice, tiene que ver con la experiencia europea, siempre se dice, no, claro, es que el Madrid en Europa, ¿no? El Bayern en Europa, esto no es porque su estadio sea muy grande o muy espectacular, o el escudo atemorice a los rivales que ven el escudo y digan, no, por Dios, el Bayern no, qué miedo. No, tiene que ver con un hecho muy sencillo, que es que sus futbolistas juegan en instancias, digamos, de la competición muy avanzadas, temporada tras temporada. Y su plantilla acumula una experiencia que luego, en partidos con márgenes pequeños, como sucedió por ejemplo el otro día entre Bayern y Arsenal, tiene un impacto. En este caso, lo que he hecho ha sido ver las participaciones en Champions League en los últimos 10 años de estos equipos. Fijaros una cosa muy curiosa. En la columna izquierda están los equipos que han participado en todas las ediciones de la Champions League de los últimos 10 años. Real Madrid, Barça Atlético, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund de Alemania, PSG, el Oporto en Portugal. El único equipo inglés que ha participado en las últimas 10 ediciones de la Champions League es el Manchester City. ¿Casualidades de la vida que sea el que mejor compite en Europa? Difícilmente. Columna de la derecha, la Juve ha participado en 9. Bien. Fijaros los equipos ingleses. El Chelsea ha participado en 7. Es decir, el segundo club inglés que más participaciones acumula en Champions en los últimos 10 años ni siquiera ha participado en esta edición. En su lugar ha participado, por ejemplo, el Newcastle, que era su primera participación en Champions en los últimos 10 años. El Manchester United tiene 6, otro que ni siquiera ha clasificado para esta temporada. El Liverpool tiene 6, otro que tampoco ha clasificado esta temporada. Es decir, los 3 clubes, junto con el Manchester City, que más experiencia europea acumulan en Champions, Chelsea, Manchester United y Liverpool, no han jugado, bueno, Manchester United se ha jugado, perdón, Manchester United se ha jugado esta temporada, pero Chelsea y Liverpool, que son los otros dos que acumulan más experiencia, ni siquiera han participado en Champions esta temporada. Luego tienes al Inter con 6, el Tottenham
con 5, el Bayer Leverkusen también tiene 5 y el Arsenal que tiene 4, es decir, los representantes ingleses esta temporada en Champions, el Manchester City tiene 10, el Manchester United tiene 6, el Arsenal 4 y el Newcastle 1. Se enfrentan a rivales como el Bayern, 10 de 10, como el Real Madrid, 10 de 10. Todo esto, al final, tiene un impacto seguro, porque los futbolistas acumulan experiencia compitiendo en este tipo de eliminatorias muy exigentes que, como decía, se deciden por muy pocos márgenes. En estos 10 años, por ejemplo, además de todos estos clubes ingleses, hemos visto cómo juegan también en Champions League el Leicester, por ejemplo, el Newcastle, ya lo hemos mencionado, y el año que viene, si consigue alzarse con esa cuarta plaza, ahora que sabemos que la quinta de la Premier League no irá a la Champions League en la lucha por esa cuarta plaza, está, por ejemplo, también el Aston Villa. Ya decía que no es casualidad que el Manchester City sea el equipo que mejor compite en Europa. También esto sucede con algunos clubes que empiezan a acumular esa experiencia y se meten en esta especie de círculo virtuoso. Por ejemplo, es el caso del West Ham. El West Ham acumula 3 temporadas con muy buenas participaciones en Europa. ¿Por qué de repente un club que lleva muchos años sin competir en Europa, de repente se mete en Europa y compite muy bien durante 3 años? Por esa experiencia que va acumulando. El West Ham ha enlazado semifinales de Europa League, campeón de la Conference League, cuartos de final de la Europa League. Ha aprendido cómo competir en Europa, atesora una experiencia muy valiosa para competir en Europa, una experiencia que a causa de la pelea que existe en la Premier League perderá con mucha probabilidad el año que viene. Es decir, un club que a buen seguro podría haber competido bien en Europa el año que viene, no lo hará, porque el West Ham tiene muy pocas posibilidades de clasificar para las competiciones europeas el año que viene. Por supuesto, todo este tema de las participaciones tiene que ver con el hecho de que la Premier League, como decía, tiene muchos equipos que luchan por los puestos europeos, cosa que no sucede en muchos otros países. Hemos visto cómo Bayern y Borussia Dortmund están siempre en la Champions League, Barça, Real Madrid y Atlético están siempre en la Champions League. Eso no sucede en la Premier League, donde es una liga donde existen más candidatos para los puestos europeos. Vamos ahora con otro factor, el último, que es mucho más difícil de cuantificar. Lo menciono de pasada, no es fundamental y creo que todavía menos a día de hoy con el cambio que se ha producido en el fútbol inglés, pero nos sirve para mencionar esa transformación que se ha producido sobre todo en Premier League, que tiene que ver con la forma en que los clubes ingleses encaran sus participaciones en Europa. Suele decirse que los aficionados, hablo de los aficionados ingleses prefieren ganar la Premier League que la Champions League. Bueno, depende de los clubes, depende de los aficionados, pero sí que es evidente, en esto coincidiremos todos, que la Champions League no es tan importante en Inglaterra como puede ser, por ejemplo, en Italia o en España, donde se considera con mucha diferencia por todo el mundo como la competición más importante, ¿no? Más que la Liga. Oye, tú fijas en la Champions o la Liga. No importa el año, no importa la situación, siempre la Champions. En Inglaterra esto no sucede. Yo sé que es chocante para la gente que nos ve sobre todo desde España o desde fuera de Reino Unido, pero esa es la idiosincrasia, ¿vale? Aquí podríamos meternos a hablar de otros temas geopolíticos, nos podríamos hablar de el hecho de que Gran Bretaña Inglaterra es un país insular, podríamos hablar del Brexit, pero esta es la realidad y lo hemos escuchado a muchos aficionados ingleses y lo hemos visto en muchos estudios. Para tratar de buscar algún método ligeramente objetivo, lo que he hecho ha sido echar un vistazo a la asistencia a los estadios en los clubes ingleses que han participado en Europa en esta temporada, en Premier League y en Europa. Y veréis cómo hay un ligero descenso en absolutamente todos. El Manchester City en Premier League siempre llena. Bueno, los clubes ingleses en Premier League siempre llenan, ¿vale? Esas cifras de la columna de la Premier League prácticamente equivalen a la capacidad, ¿vale? Fijaros cómo en Europa el Manchester City mete 2.000 personas menos. El Arsenal, que volvía este año a la Champions League, mete unas 600 personas menos de media esta temporada. El Manchester United unas 400 menos de media, el Liverpool 700. En el caso del West Ham, que claro, está jugando la Europa League y claramente los aficionados del West Ham prefieren jugar contra el Burnley, contra el Sheffield United, que contra el Vaca Topola, más de 10.000 personas menos. Incluso el Aston Villa, que volvía a Europa muchos años después, mete 2.500 personas menos en Europa. Además, aquí hay una cosa que es imposible de comprobar, yo la he presenciado en directo, y es que en los partidos de Premier League
siempre van los aficionados que tienen el abono de temporada y que son los que van siempre. En Europa, sobre todo en los grandes clubes, en Anfield, en Old Trafford, en el Emirates, hay muchísimos turistas. Los días de Champions League hay muchísimos turistas. Un fenómeno que, por cierto, también pasa en España, también pasa en el Camp Nou, también pasa en el Bernabéu. Es decir que si pudiéramos ver las cifras, posiblemente nos daríamos cuenta, que eso sería lo realmente interesante, cuántos de los season ticket holders, de la gente que tiene abonos de temporada, van a Premier y van a Champions League. Y ahí sí que veríamos claramente unas cifras mucho más claras sobre el hecho de que las competiciones europeas tienen menos interés para los ingleses. Sé que es chocante, pero los muchachos son así, yo tampoco puedo hacerle nada. Otra cosa es si esto tiene un impacto. Esto tiene un impacto en sus resultados, que eso ya me parece mucho más difícil de demostrar. Es verdad que hay menos ambiente en los estadios cuando juega su equipo en Europa que cuando juega en Premier League, pero ¿tiene eso luego una traslación al resultado? Difícil de demostrar. Antiguamente, cuando en los clubes ingleses todavía había entrenadores ingleses, jugadores ingleses, ahí podías más fácilmente decir, bueno, es que prefieren ganarle al Sheffield United el fin de semana que ganarle al Friburgo. Pero hoy en día en la Premier League todos los entrenadores son de fuera, la mayor parte de los jugadores son de fuera. El otro día veíamos, por ejemplo, preparando este artículo, veía, por ejemplo, unas declaraciones de Erling Haaland que elogiaba la Champions League y decía que era, bueno, pues la competición más importante. Es evidente que para Erling Haaland la Champions League es más importante que la Premier League y al final él es el que juega. Pero, bueno, lo dejamos mencionado, el hecho de que para los equipos ingleses, para los fans, y alguna vez, por ejemplo, Jürgen Klopp lo ha dicho, hasta que ganaron la Premier League, él reconocía, para nuestros fans, yo soy consciente de que es más importante la Premier League que la Champions League, porque llevan muchos años, también en ese caso concreto, llevan muchos años sin conquistar la Premier League. En conclusión, y ya os suelto el brazo, en conclusión, los equipos ingleses rinden por debajo en Europa respecto a su nivel económico. Esto es así. Por cierto, pequeña precisión respecto a su nivel económico y al gasto que hacen, también los clubes ingleses gastan más porque todo el mundo sabe que tienen más dinero. Es decir, cuando un club inglés va a buscar a un futbolista al Lille, le van a pedir 10, cuando va a ir el Villarreal le van a pedir 4. Es decir, lo que tiene la particularidad que tiene el sector de fútbol es que todo el mundo conoce los números de los demás y sabe qué ventas ha hecho, con lo cual si tú sabes que un club inglés acaba de vender a Jack Grealish por 100 millones, si viene a por tu jugador ya sabes que barato no lo vas a vender. Pero en todo caso, son los clubes que por liga tienen más ingresos, la Premier League genera más ingresos y es verdad, es evidente que rinden por debajo del nivel que deberían demostrar. Pero, como hemos visto, existen varios factores que lo pueden explicar. El principal, lo hemos visto, la cantidad de partidos, sobre todo en Navidad. Para aliviarlo, la Premier League ha confirmado precisamente esta semana que no habrá replays de FA Cup a partir de la primera ronda, a partir de la temporada que viene. Actualmente había replays de primera a cuarta ronda, la cuarta ronda son los 16avos de final, porque en 2018 ya se eliminaron los replays de la quinta ronda, que son los octavos en adelante. Dejadnos en comentarios qué os parece este análisis. ¿Estáis de acuerdo? ¿Los ingleses fracasan en Europa? ¿No fracasan en Europa? ¿Estáis de acuerdo con estos motivos? ¿Añadiríais alguno más? Nos lo dejáis en comentarios y nosotros os leemos. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.